tan en boga y pareciera de que muchas veces no sabemos responder, no sabemos reconocer lo que se nos está diciendo. Se plantea, se habla del matrimonio igualitario, en fin. Eh, y queremos entrar a profundizar en estos temas y para comenzar hemos invitado a don Álvaro. Así que somos plenamente oídos, sea bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Padre. Encantado de estar aquí con todos ustedes, pues compartir durante algunos minutos. Confírmeme, Padre, perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo sugeriría que son las 20, que hasta como las 9:10 y de ahí tengamos espacio a las preguntas. O si tú tienes Encantado. menos tiempo, como Sí. tú también manejas los tiempos. Puede ser que sea un poquito menos, no hay problema. Ya. Bueno, nuevamente muchas gracias, encantado de estar aquí. Eh, el Padre les comentó algo de mi, comillas, trayectoria profesional. Eh, yo prefiero presentarme como una persona muy normal, felizmente casado, hace 17 años. Tengo 6 hijos, todos hombres, así que por favor no se espanten si es que se abre esa puerta y entran los gritos, digamos, porque a esta hora el colapso en la casa es total. Y hay varios bien chicos, ¿no? Que además están de vacaciones, entonces, bueno, puede pasar, ¿no? Para que lo tengan presente. Porque, sobre todo para hablar de este tema, de ideología de género, yo creo que la salvación está en la familia. Y en la familia, obviamente, redimida por Cristo. Pero bueno, sobre eso hablaremos en un ratito más. Quiero partir planteando, a modo de resumen o de síntesis, 7, o podrían ser menos, premisas básicas, ¿eh? Pero absolutamente fundamentales para rayar la cancha sobre esta cuestión. Porque como veremos a lo largo de esta reflexión, la ideología de género realmente pone en entredicho estas premisas fundamentales que hasta hace no mucho tiempo eran realidades de sentido común. O sea, conocidas por todos, aceptadas por todos como absolutamente evidentes, y hoy día, la verdad, para sostenerlas hay que ser valiente, y sobre todo en el espacio público, porque están, como les decía, completamente en entredicho, totalmente cuestionadas. Lo primero, y perdonarán que sean obviedades, pero insisto, hoy estas cosas tan obvias son precisamente las que están en tela de juicio. Lo primero entonces es esta sentencia del Génesis, ¿no? Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer son seres personales que tienen idéntica dignidad, sin matices y sin excepciones. Lo segundo es que la diferencia sexual entre el hombre y la mujer, que está causada por la unión del alma y el cuerpo, específicamente el modo en que la materia limita a la forma sustancial o el cuerpo limita al alma, modaliza la existencia de las personas, la modaliza, pero no afecta su esencia. Es decir, el hombre y la mujer son esencialmente iguales, pero modalmente o accidentalmente distintos. Y sin embargo, a pesar de que esta diferencia sexual, aunque sea algo accidental, sin embargo, afecta y modifica a toda la persona, por completo. El hombre y la mujer, por tanto, son integralmente hombre y mujer, respectivamente, se entiende. Es decir, nada hay en el hombre que no sea masculino, nada, absolutamente nada que no sea masculino, y nada hay en la mujer que no sea femenino. Lo tercero es que es un error, y un error bastante común, muy difundido, confundir el ser con el modo de ser. El ser con el modo de ser. Se confunde, por lo tanto, el bien de la persona, el bien de la persona en sí misma, con un modo de ser accidental, que a lo largo de la historia y las reivindicaciones del feminismo y el feminismo de género, el modo de ser accidental con el cual se confunde la perfección de la persona es, hay que decirlo, el modo de ser masculino.
Y este es un error en el cual cae el feminismo a lo largo de la historia, porque ignora en gran medida la especificidad femenina, promoviendo una igualación, llamémoslo así, que niega o reniega de la femineidad y procura así una suerte de igualación masculinizante entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Después vamos a ver cuáles son las bajadas concretas de todo esto. En cuarto lugar, también es correcto decir que todo lo que promueva y todo lo que reconozca la igualdad esencial entre hombres y mujeres, como personas de idéntica dignidad, tanto en su dimensión social, su dimensión jurídica, es algo bueno, es algo necesario, incluso es de justicia. En este sentido, reconocer que históricamente y culturalmente han existido diferencias arbitrarias, sobre todo respecto a la mujer, es un dato del cual tenemos que hacernos cargo. Efectivamente, algunas de estas diferencias han sido corregidas y quedan otras por corregir. Sin embargo, es un error muy grave sostener que toda diferencia cultural entre el hombre y la mujer es, perdonen la redundancia, exclusivamente cultural o meramente cultural. Es decir, que toda diferencia en la cultura, en la sociedad entre el hombre y la mujer es necesariamente algo siempre contingente, discutible, opinable y modificable. Obviamente que hay muchas diferencias culturales entre el hombre y la mujer que son de ese tipo, que son cosas que se pueden cambiar y no pasa nada. Pero también hay que reconocer que hay algunas diferencias que, si bien tienen una expresión cultural, tienen, no obstante, un antecedente natural por la diferencia natural que existe entre el hombre y la mujer. Hablando de naturaleza y en quinto lugar, hay que decir y recordar, y cada vez más creo yo, que el matrimonio entre el hombre y la mujer es natural, la familia que se funda en el matrimonio es natural y la sociedad que se funda en las familias también es natural. Toda sociedad humana se basa en la familia y no solo en la familia como un dato, como un hecho, sino como una realidad viva, es decir, la calidad de la vida social literalmente es un espejo, un signo inequívoco de la calidad, o podríamos decir, de la salud de la vida familiar, de la familia. Y esto es muy relevante porque, como veremos ya al entrar en materia sobre la ideología de género, aquí la batalla es a muerte contra la familia. Y eso no solo afecta a la familia como una dimensión social unitaria, sino a la sociedad toda en su conjunto. El bien de la sociedad, el bien de la cultura, es el bien de la familia. Y el bien de la familia depende mucho más de la virtud de sus miembros, el que sean buenas personas, que en cambio de una planificación centralmente establecida en la ley o de lo que diga o no diga, por ejemplo, un texto constitucional. Y dado que este núcleo esencial de toda vida social, que es la familia, que se funda sobre todo su calidad, su salud, en la virtud o en el trato virtuoso entre sus miembros, cuando se afecta ese núcleo esencial, toda la sociedad se resiente. Y así llegó, por fin, punto número 7, a la ideología de género. San Juan Pablo II decía que, hablando de otro tema, en la encíclica Evangelium Vitae, cuando hablaba de las estructuras de pecado, respecto a ciertas disposiciones jurídicas que consideran como derecho actos intrínsecamente malos, actos derechamente inmorales y tremendamente graves, como el atentado contra la vida inocente, el atentado directo contra la vida inocente. Él decía, estas son verdaderas estructuras de pecado. Y las estructuras de pecado producen un efecto muy relevante en la sociedad, lo decía el Papa, y es que producen el eclipse del sentido de Dios, es decir, ponen en jaque la presencia pública, ante todo, de Dios en la sociedad.
Pues bien, sin exagerar, y ahora sí entro de lleno en la ideología de género, la ideología de género es auténticamente una estructura de pecado y probablemente la más grave de todas las que hemos conocido. Porque de hecho incluye a todas las demás. Todas las que fueron denunciadas en Evangelium Vitae están todas ellas incluidas dentro de la ideología de género. Bueno, vamos entonces. ¿Qué es la ideología de género? Lo primero, y perdón, esto es una precisión gramatical, la palabra género es una propiedad de algunos términos gramaticales. Todos sabemos que hay sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas formas verbales que pueden tener tres géneros: el género masculino, el género femenino y también un género neutro. Obviamente, cuando hablamos de ideología de género, no estamos hablando sencillamente de una propiedad gramatical del lenguaje. Es algo mucho más profundo. Es una doctrina omnicomprensiva sobre la persona humana que, en una línea, niega su naturaleza sexuada. Niega, repito, su naturaleza sexuada como hombre o como mujer. Entonces, primero hay que distinguir la ideología de género de un, podríamos llamarlo, sano feminismo. El sano feminismo, que ha sido un movimiento histórico-político, ¿cierto? Y que pretende, como les decía antes, el reconocimiento de la igual dignidad y derechos esenciales entre hombres y mujeres. Eso está muy bien, pero eso no es la ideología de género. Más bien, lo que plantea la ideología de género es que la sexualidad biológica es un dato, un simple dato que no tiene ninguna relevancia, que no dice nada de lo que es la persona. Las personas, proponen los principales teóricos de la ideología de género, estoy hablando principalmente de Simone de Beauvoir, del año 49, dice: las personas nacen sexualmente polimorfas. Y de ahí viene esta frase famosa de ella: no naces mujer, te hacen mujer. ¿Y cómo te hacen mujer? Lo mismo podríamos decir del hombre: no naces hombre, sino que te hacen hombre. Imponiéndote un molde prefabricado que está determinado en la cultura. Es decir, las conductas tradicionales de hombres y mujeres, cuyo primer antecedente natural es la familia, ¿cierto? Y eso luego se traspasa a la sociedad, no tienen nada que ver con la sexualidad biológica o con la naturaleza sexual de la persona. Son simples construcciones culturales, son roles, o también algunos autores las llaman estereotipos de géneros. La palabra roles es bien indicativa. Es como hablar del papel que alguien desempeña en una película o en una obra de teatro. No soy yo, estoy desempeñando un guión que escribió otra persona. Bueno, ser hombre, ser mujer, en el fondo es comportarse según lo que la cultura dice que debe hacer un hombre, según lo que la cultura dice que debe hacer la mujer. Literalmente, seguir un guión escrito por un tercero. Estos roles son artificiales, son convencionales, son impuestos, asignados por la cultura. La persona, pensemos una guaguita que acaba de nacer, ¿cierto? Y que se identifica biológicamente como hombre o como mujer, incluso a nivel de su genoma, es encasillada sin que nadie le pregunte en el rol de hombre o en el rol de mujer. Y desde chiquitito al hombre lo visten de un determinado color, colores más oscuros, ¿cierto? Y a las mujeres colores más claros, el rosado, y al hombre le empiezan a entregar autitos para que juegue y pistolas, y a las mujeres le entregan muñecas, y así van encasillando a las personas que, repito, inicialmente son sexualmente polimorfas en estos roles que tienen como consecuencia fundamental la opresión injusta de la persona. Le impiden a la persona vivir su autonomía y expresar su autonomía como buenamente quiera, según lo que sienta, según lo que desee. Bueno, esta limitación, esta opresión a la autonomía de la persona, se traduce finalmente en ciertas estructuras o clases sociales. Aquí hay un sustrato neomarxista, estructuras o clases sociales en que unas oprimen a las otras. ¿Cómo se ve eso? La masculinidad oprime a la feminidad. El hombre oprime a la mujer. Es la dictadura del
patriarcado, como tantas veces hemos escuchado. Y hay que igualar la cancha. Y para igualar la cancha hay que superar todas las estructuras, hay que borrar esta dominación del patriarcado. Hay que superarlo por completo. Y ya veremos de qué manera se pretende lograr esa superación, esa igualación. Les decía que a propósito de estas estructuras, donde una clase domina sobre la otra, los hombres sobre las mujeres, les decía, aquí hay un sustrato neomarxista. No quiero entrar a citar autores, pero efectivamente hay muchos autores. El mismo Engels sostenía que en este libro muy conocido, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que el primer antagonismo de clase en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en el matrimonio monógamo e indisoluble. La primera opresión de clase no es la del empresario respecto al trabajador, no es la del capital respecto al trabajo, no, es la del hombre respecto a la mujer en la familia. Entonces, como les decía, toda esta estructura del patriarcado dominante y opresor debe ser superada. ¿Cómo? ¿Cómo se supera? A través de lo que los ideólogos de esta doctrina que llamamos ideología de género denominan deconstrucción. Hay que deconstruir la realidad. Estos roles están tan firmemente arraigados que hay que reescribirlo todo, de dentro hacia afuera. Entonces hay que apuntar con mucha precisión a lo esencial, a lo más profundo e íntimo. Y esa es la misma naturaleza humana. Por eso yo les decía al inicio, esta es una doctrina omnicomprensiva sobre la persona humana y su naturaleza sexual. Entonces hay que apuntar a la naturaleza humana. Y podemos leer, otra de las grandes feministas de género, Shulamit Firestone, el año 70, decía en un libro que se llama La dialéctica de los sexos, decía lo siguiente, fíjense, lo natural no es necesariamente humano. La humanidad ha empezado a sobrepasar la naturaleza. Ya no podemos justificar un sistema de discriminación, el patriarcado, ¿cierto?, que discrimina, basado en eso que llamamos naturaleza. Y por esta razón, textual, por esta razón, debemos deshacernos de ella. Hay que deshacerse de la naturaleza humana. Paso siguiente, la heterosexualidad o la atracción natural, sexual, entre el hombre y la mujer, no es algo natural, pues, sino que es un condicionamiento impuesto en estos roles que nos oprimen. Y por lo tanto hay que deconstruirlo. ¿Y cómo se deconstruye? Bueno, reemplacemos la sexualidad biológica, que ya sabemos que es completamente irrelevante, por géneros. Géneros. Y los géneros están dados por, más bien, la orientación o la preferencia sexual, no por la naturaleza sexual, sino por lo que cada uno siente y desea. Y al principio se partió con 5 géneros. Estaba el varón heterosexual, la mujer heterosexual, luego el varón homosexual, la mujer homosexual y los bisexuales. Y hoy día la sigla, que todos ustedes conocen, LGTBIQ+, y ese más es porque hoy día hay más de 79 o creo que son 82 géneros posibles. Claro, ya no hay una naturaleza humana. Si finalmente las personas deciden lo que quieren ser según lo que sienten, según su orientación sexual, que entre paréntesis no es una orientación fija, porque si fuera fija estaría anclada en una naturaleza. Sin embargo, aquí no hay naturaleza. Por lo tanto, es variable, modificable a lo largo de la vida. Y si yo hoy me siento de esta manera y me oriento sexualmente de esta manera, bueno, me encasillo en ese género, pero tal vez mañana puede ser algo diferente. Ahora, como todo esto no puede quedarse tan en el aire solo por la orientación subjetiva, por el mundo interior de las personas, esto tiene que plasmarse en la realidad y en la realidad social. Y por lo tanto hay que seguir deconstruyendo ahora la naturaleza social. Vamos a recurrir a la técnica, voy a volver sobre esto después, con intervenciones médicas que pretenden corregir la naturaleza y sobre todo vamos a recurrir a la ley. Aquí hay una gran paradoja y es que
los ideólogos de esta ideología de género son tan naturalistas como cualquier persona formada en la escuela clásica de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, porque realmente entienden la función docente de la ley. Cómo las leyes, el orden jurídico van creando cultura. No es lo único que crea cultura, obviamente, pero sí probablemente debe ser de lo más importante. No digo lo más importante, pero está entre los factores más importantes que van generando cultura. Y por eso es que hay que deconstruir la sociedad. ¿Cómo? Modificando sus leyes. Hay que modificar sus leyes. ¿Cuáles son los pasos concretos, los principales hitos que se siguen a partir de todos los principios que ya les he planteado? Y que se van, ojo, recogiendo en las leyes. Después les puedo nombrar una cantidad de leyes que ya están vigentes en Chile. Primer hito fundamental, hay que separar el género, que es esta vivencia subjetiva de las personas, de la reproducción humana. ¿Por qué? Porque la maternidad es una realidad que recuerda una y otra vez que la sexualidad biológica no es algo irrelevante. Fíjense, esta misma Shulamit Firestone que ya les había mencionado, decía lo siguiente, a propósito de la maternidad, dice, ninguna mujer debería tener esa opción, ninguna. No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en la casa a cuidar a sus hijos. La sociedad tiene que ser totalmente diferente. Las mujeres no deben tener esa opción porque si la tuviesen, demasiadas mujeres decidirían por ella. Hay que eliminar la maternidad. ¿Y cómo se elimina la maternidad? Hay muchas técnicas para eliminar la maternidad y que se implantan en las leyes. Tal vez la principal es el llamado paradigma de los derechos sexuales y reproductivos. Me imagino que algunos habrán escuchado esta expresión. Hoy día está en la palestra a propósito de la redacción de la nueva Constitución. Hay convencionales constituyentes que en sus programas hablaban de esto, de la consagración expresa y explícita de los derechos sexuales y reproductivos. Muchos de ellos y ellas ocupan la frase la maternidad o será deseada o sencillamente no será. ¿Y qué incluyen estos derechos sexuales y reproductivos? Bueno, la anticoncepción a destajo, incluyendo la provisión pública y gratuita de todo tipo de métodos anticonceptivos, incluyendo obviamente la anticoncepción de emergencia, el acceso al aborto libre, no el aborto en 3 causales como existe hoy día actualmente en Chile, que ya es un drama, es una tremenda injusticia, pero ahora aborto libre. Desde luego que las técnicas de reproducción asistida a través de fertilización in vitro, arriendo de vientres, donación de gametos, etcétera, como ya hemos visto en ciertos personajes públicos de la farándula o del mundo del deporte que se mandan a hacer hijos, ¿eh? Se mandan a hacer hijos por catálogo. Bueno, de tal manera que se separe por completo la maternidad del hecho natural de ser madre dentro del matrimonio. Hay que sacarlo. De la misma manera, hay que redefinir la familia que se basa naturalmente en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La familia no solo, para la ideología de género, esclaviza a la mujer bajo este sistema de opresión patriarcal, sino que además condiciona socialmente a los hijos, para que los hijos acepten la familia y para que los hijos quieran formar familias, para que los hijos entiendan que la maternidad y la paternidad son cosas naturales. Entonces, la familia es demasiado condicionante de estas cosas naturales, por lo tanto hay que deconstruir la familia. ¿Cómo lo hacemos? A través de leyes que empiezan a igualar cosas que son realmente distintas y le empiezan a entregar a situaciones distintas de la familia y ciertamente distintas del matrimonio los mismos derechos que el matrimonio, como ya ocurre en Chile con el famoso pacto de unión civil. Y el paso siguiente, como ha sido en todos los países, porque esto es de manual, ¿eh? No hay que ser inocente, esto es de manual, está todo escrito, es el mal llamado matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo esto que le estoy diciendo, a propósito de no ser inocente, es literalmente, va a sonar un poquito exagerado,
pero se los digo con mucha responsabilidad, un programa de ingeniería, o más bien, reingeniería social. Reingeniería social. Fíjense, hay un filósofo argentino muy famoso, bueno, radicado en Escocia hace mucho tiempo, Ernesto Laclau. Escribió hace muchos años un libro que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Él es de raigambre socialista. Y él decía en ese libro que la izquierda, si quería alcanzar la hegemonía política, el poder político, tenía que abandonar sus luchas antiguas para llegar a ocupar cargos de poder conforme a las reglas de la democracia. No, eso no sirve, eso no va para ningún lado. Lo que hay que hacer es dominar el conflicto. ¿A qué se refería con esto? Hay que suscitar antagonismos en la población, sirviéndose de manera especial de las minorías y los movimientos emergentes. Y entre esos movimientos, Laclau lo dice con todas sus letras, el principal, el más fuerte, el más potente, el más funcional a esta revolución es el feminismo de género, no ese sano feminismo que ya les dije antes. El feminismo de género. Él veía en ese feminismo de género un inmenso potencial revolucionario, en la medida en que se pudiese azuzar el resentimiento en la sociedad contra estas estructuras de opresión patriarcal. Hay, por lo tanto, que enervar, maximizar, excitar todos estos conflictos sociales para luego sacarles algún tipo de dividendo político. Eso claramente es reingeniería social. Eso es manipular los conflictos en el seno de la familia para alcanzar el poder político. Eso es reingeniería social. Y eso está ocurriendo hoy frente a nosotros. Como este sistema es un sistema ideológico, al igual que toda ideología, presenta la enorme dificultad de que es un sistema cerrado, contra el cual es muy difícil argumentar. Porque, claro, uno intenta apelar a la naturaleza humana, uno intenta apelar a la razón, al sentido común, a la experiencia universal de la familia, de los hijos, del matrimonio, y inmediatamente se replica diciendo, no, cuidado, todas esas son construcciones culturales, todo eso está socialmente construido, esa no es la realidad. Ese es el paquete o el rol en el cual nos han encasillado. Y siempre se recurre exactamente a la misma argumentación, por lo tanto es muy difícil entrar en razón con esta ideología. Bien, ya les he hablado de los principios de esta ideología, les he hablado de los hitos principales que se siguen de manual en todos los países en que esta ideología se intenta enquistar y se intenta desarrollar. Y ahora quisiera decir algo sobre los medios, las herramientas fundamentales que utiliza esta ideología. En primer lugar, y esto no es nada nuevo, esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, si uno lee, por ejemplo, las refutaciones sofísticas de Aristóteles, siglo V a.C., ya se denuncia esto que les voy a plantear a continuación. Aristóteles está hablando de la falacia de anfibología. En síntesis y en simple, la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje. Ustedes bien saben, lo dice San Pablo, ¿cierto?, que el diablo se viste de ángel de luz. El diablo se viste de ángel de luz. Entonces, a través de conceptos muy importantes, que tienen un significado, una acepción positiva, cuando se los entiende correctamente, se va colando la ideología. Aquí solamente los voy a nombrar, podríamos hablar una hora de cada uno de ellos. Tolerancia, inclusión, diversidad, igualdad, autonomía, discriminación. El paso siguiente, el famoso lenguaje inclusivo, que es un lenguaje, a mi juicio, completamente absurdo, pero bien intencionado, porque lo que busca es, comillas, no invisibilizar a aquellos que han sido siempre invisibles frente a la dominación del patriarcado. Por eso que hay que hablar de ellos y ellas, todos y todas, y como hablan hoy día muchos constituyentes, hay que agregar el todes y todas esas variaciones que, al menos no tienen ningún asidero en la lengua española, digamos. Ahora, esto parece casi una anécdota, ¿eh? A veces da risa, sobre todo cuando uno escucha a las personas hablar así, es derechamente absurdo, pero y es contrario a la economía del lenguaje.
pero yo creo que es mucho más profundo. Porque cuando, por ejemplo, se plantea la ideología de género, a propósito de que no existe la naturaleza sexual, etcétera, sino que las personas son lo que sienten que son, tanto así que puede haber un hombre encasillado en el cuerpo de una mujer o atrapado en el cuerpo de una mujer, o al revés, ¿cierto? Una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Uno dice, Dios mío, hemos perdido por completo el sentido común. Pero es que el sentido común no se pierde un día para otro. Y esto también está todo escrito, digamos. Y el paso inicial, y no solo inicial, sino que condicionante para la pérdida del sentido común, es precisamente la manipulación del lenguaje. En la medida en que nosotros, sin darnos cuenta, estamos hablando en los términos de la ideología, es que ya le abrimos la puerta para que ese significado, no el significado natural de estos términos, sino el significado ideológico de los términos, vaya configurando nuestra manera de pensar. Esto es lo que, por ejemplo, un autor español se llama Juan Manuel de Prada, dice, se va creando la cárcel del pensamiento, que no es otra cosa, dice él, que la tiranía de la estupidez. La cárcel del pensamiento. ¿Cómo? A través de la manipulación del lenguaje. Segundo medio, muy utilizado. La descalificación del contrario. ¿No? En la jerga técnica llamaríamos la falacia ad hominem. Al que piensa distinto, etiqueta, homofóbico, heterónomo, discriminador. Y así hay una suerte de casta social que hoy por hoy son personas con convicciones religiosas, la mayor parte de ellas, no solamente ellas, pero la mayor parte de ellas, que son cavernarios. Se quedaron literalmente en la edad de piedra, creyendo que existe algo así como una naturaleza, que es natural que el hombre quiera a la mujer y la mujer quiera al hombre, y que quieran unirse de manera indisoluble y formar familia, y eso se llama matrimonio. Por favor, todo eso pasado de moda. Y solo por pensar en eso, y solo por defender eso, somos, comillas, los malos de la película. Por defender el matrimonio, solo por defender el matrimonio, yo por defecto estoy ofendiendo al que piensa distinto. Y como nadie quiere ofender al que piensa distinto, entonces me tengo que quedar callado. La descalificación sistemática del que defienda el sentido común. Tercer medio, fundamental, dominar la educación. Yo les decía, la familia no solo oprime a la mujer para esta ideología, sino que condiciona culturalmente a los hijos. Por eso, desde la más tierna infancia, hay que deconstruir la cabeza de los niños. Y para eso hay que ocupar la mayor cantidad de posiciones en la educación. No solo pública, ojo, no se engañen, no solo la educación pública, también en la educación privada. La educación va siendo, poco a poco, rol preferente del Estado, no rol preferente de los padres. Después podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasó el jueves pasado en el Tribunal Constitucional a propósito del proyecto de ley de garantías de la niñez. Esta era la batalla. Esta era la batalla. ¿Quién va a tener el rol preferente para educar? ¿Los padres respecto a sus hijos o el Estado por sobre los padres? Se va proponiendo en la educación lo que se llama la emancipación progresiva de los niños. Los niños son sujetos de derecho, nadie lo discute, estoy de acuerdo con eso, y por lo tanto pueden ejercer sus derechos por sí mismos, no a través de sus padres o representantes legales. Y si los padres no están de acuerdo, bueno, aguántese nomás. Aguántese. Ese es el paradigma hoy día instalado desde la Convención de Derechos del Niño, más bien desde una cierta interpretación de la Convención de Derechos del Niño, de la autonomía progresiva. Hay que, como les decía, dominar el derecho. Esto es fundamental, el dominio de la ley. En Chile, y solamente las menciono, ya tenemos ley de no discriminación, que es completamente ideológica. Hoy día se está debatiendo en el Congreso la reforma de esta ley, la ley Zamudio, comillas, 2.0. En Chile ya tenemos ley de identidad de género, copiada de la ley argentina. En Chile ya tenemos leyes de uniones civiles, se está tramitando, se discutió hoy día, mañana termina la discusión y se vota en el Senado, mañana, la ley de matrimonio igualitario. Hay leyes de filiación homopaternal, proyectos, perdón, de ley de filiación homopaternal, proyectos de ley de filiación lésbica. Bueno, y puedo seguir. Todo esto se está dando. Se están suscribiendo una serie de recomendaciones de organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales en estas materias.
estableciendo que lo que ellos plantean son deberes vinculantes para el Estado de Chile. Esto está enquistado en el aparato público. Desde las sentencias de la Corte Interamericana, varios años atrás, en el famoso caso Karen Atala con Chile, no sé si alguno de ustedes recuerda ese caso, una de las condenas que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile, obligatorio, fue la perspectiva de género en todo el aparato público. Yo soy abogado, me ha tocado hacer clases también en el Poder Judicial hace muchos años, y ahí existen los cursos de perspectiva de género. Hoy día existe un concurso y un premio en el Poder Judicial chileno para las sentencias con perspectiva de género. ¿Saben qué sentencia ganó el premio el año pasado? El año 2020, la mejor sentencia con perspectiva de género. La de un tribunal de familia de Santiago que dispuso que un niño que había nacido producto de técnicas de fertilización asistida tenía 2 mamás. Lo cual es biológicamente imposible, digamos. Y además es contrario a la ley vigente en Chile. Pero no importa, la sentencia dijo que tenía 2 mamás y el Poder Judicial premió esa sentencia. Primer lugar. Hay que tener también como medio hegemonía cultural y para eso hay que dominar los medios de comunicación. No sé si se habrán fijado durante este mes, durante junio en realidad, no julio, que el arco iris invadía todos los medios de comunicación. Y no solo los medios de comunicación, todo el deporte se viste de arco iris. Incluso las grandes empresas. Este año pasó una cosa inédita en Chile, inédita. Insertos oficiales a página completa en el diario El Mercurio, en que un conjunto de grandes empresas multinacionales y también nacionales abogaban por la aprobación del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, interviniendo en política contingente. Eso no se había visto nunca. ¿Por qué? Porque eso es lo políticamente correcto. Ellos están al lado correcto de la historia. ¿Para qué decir el mundo de las artes? Donde se banaliza completamente el sexo humano, se exalta el deseo egoísta y su satisfacción como el fin último humano, donde se normalizan conductas gravemente inmorales como motivo de orgullo, donde a fin de cuentas, y esto es una reflexión para otro momento, digamos, que yo la encuentro muy bonita pero a la vez muy delicada, donde se sustituye la belleza de la sexualidad humana por la fealdad y se nos acostumbra a lo feo, a lo grotesco, sobre todo a los niños. Y, por supuesto, como finalmente esto es una lucha por poder, porque es una ideología de reingeniería social, como es una lucha por el poder, hay que establecer ciertos lazos o alianzas completamente pragmáticas y utilitaristas con aquellos que están en ciertas posiciones de poder. Les decía recién a propósito de ciertas empresas, en fin, bueno, y hay otros ejemplos que podemos discutir después sobre estas alianzas con el poder. Y un último medio que a nosotros nos tiene que importar mucho: el ataque deliberado y sistemático a la religión. Es condición para el avance de esta ideología el descrédito de la religión. La religión no solo tiene que ser tolerada, no. La religión tiene que ser vista como algo absurdo, vista como algo indeseable, que no tenga lugar en el espacio público, que esté condenada, como se dice por ahí, o a las sacristías, y ni siquiera, veamos lo que nos pasó este año, en que nos cerraron todas las iglesias, de manera completamente injusta, o, por último, al ámbito estrictamente privado. Pero en el ámbito público, nada. ¿Por qué? Y aquí hay una razón teológica muy profunda, el padre la puede explicar mejor que yo. Dios es orden. Y esta ideología lo que hace es borrar todos los vestigios del orden natural. Por eso es que Benedicto XVI sostenía que esta ideología es la más grave rebelión de la criatura contra Dios. Este es un postulado completamente nietzscheano, cuando Nietzsche decía que para desembarazarse de la realidad hay que renunciar a la gramática. Es que es muy de fondo lo que está diciendo. Porque la gramática ordena, pues si la gramática es puro orden. Es puro orden. Todo vestigio de orden tiene que desaparecer. El principal es la religión. Por lo tanto, hay que desacreditarla y hay que atacarla sistemáticamente. Bueno, y terminando. Hay muchas consecuencias que plantea esta ideología. Yo quiero
plantear solamente dos. Una de ellas ya la mencioné, así que avanzo bien rápido. En la medida en que esta ideología niega y desconoce la complementariedad integral que existe entre el hombre y la mujer, integral, porque hombre y mujer no es que sean compatibles solo a nivel genital o solo a nivel de una dimensión de su existencia, dado que el hombre es todo hombre y la mujer es toda mujer, son integral y completamente complementarios. Al negar eso, lo que se está negando nada menos es la dimensión recíprocamente oblativa de la persona humana. La persona humana existe por el don y para el don, y ese por y para el don supone una naturaleza que es recíprocamente complementaria. Negar eso, a fin de cuentas, plantea un camino de objetiva infelicidad para las personas. Un camino que no permite el despliegue pleno del amor humano. Y esto es bien complejo porque muchos de los que defienden esta ideología, a veces incluso de buena fe, lo hacen por razones muy compasivas. Porque efectivamente hay personas que tal vez tienen una orientación sexual distinta que sufren mucho. ¿Cómo no los vamos a acoger? ¿Cómo no los vamos a integrar? ¿Por qué los vamos a excluir? Pero por Dios, yo claro que entiendo esas consideraciones compasivas, pero cuidado, porque esas personas, precisamente porque son personas y sujetos de igual dignidad, la manera de ayudarlo y de ejercer esa misericordia y esa compasión no puede ser contrario a la verdad sobre la persona humana. Caritas in veritate, no puede ser caritas contra veritate. Caridad, desde luego, pero la caridad fundada en la verdad. Entonces es muy complejo como consecuencia de esta ideología que se postula una compasión de buena fe, no lo discuto, a veces no es de buena fe, pero ya voy a asumir que es de buena fe, pero que finalmente conduce a causar mayor daño y mayor sufrimiento y mayor infelicidad precisamente en aquellos que uno quisiera ayudar. Y eso es muy complejo. Y finalmente, en una perspectiva un poquito más teológica, que habría que desarrollar en extenso, ¿cierto? En la medida en que se niega esta dimensión oblativa del amor humano, que supone una naturaleza recíprocamente complementaria entre el hombre y la mujer, hay que recordar que este amor humano, esta reciprocidad oblativa en el hombre y la mujer, es signo, vestigio, nada menos que de la Trinidad. Entonces negar eso finalmente es negar a Dios. Como les decía antes, las estructuras de pecado, y esta es una estructura de pecado, van produciendo progresivamente el eclipse del sentido de Dios. Por eso que no es casualidad que cuando estas ideologías se instalan, se inicie sistemáticamente no solo el descrédito de la religión, sino que verdaderas persecuciones religiosas. Y se vaya disminuyendo cada vez más el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Se vaya silenciando, acallando la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de la religión sobre el amor humano, sobre el matrimonio, sobre la familia. No es casualidad. Quiero que sepan, no es casualidad. Esto apunta inequívocamente a aquello, porque así vamos, repito, eclipsando, oscureciendo el sentido de Dios. Y eso, finalmente, como decía también el Papa Juan Pablo II, un mundo sin Dios es finalmente un mundo contra el hombre. Esta ideología finalmente se reduce, a mi juicio, en una palabra: soledad. ¿Qué es la consecuencia del pecado, cierto? Soledad. Con esto yo no estoy diciendo que cualquier persona que suscriba parte, mayor o menor, o incluso el todo de esta ideología sea un pecador, por favor. Yo aquí no estoy apuntando a nadie con el dedo, salvo a mí mismo. Sí, me considero tremendamente pecador. No estoy juzgando, repito, a nadie, no me corresponde. Pero efectivamente, una ideología tan contraria a la naturaleza humana, querida por Dios, dispuesta por Dios, creada por Dios, solamente puede hacerle daño a la persona. Bien, padre, lo dejo hasta acá y encantado de conversar ahora con usted. Padre, creo que está silenciado. No se le escucha.
No, todavía no se escucha, padre. La falta de costumbre. Era muy interesante todo lo que dije yo recién, pero lo voy a repetir. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tu exposición. Pero ahora nos vamos a dar unos 15 a 20 minutos de pregunta. Les pido que levanten la mano y para identificarlo y hacer la pregunta que sea a Álvaro. Marcelo quiere preguntar algo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, perfecto. Ya, yo estuve atento toda la charla, que me pareció muy, muy interesante, pero tengo una sola duda respecto a la batería de disposiciones legales que están actualmente vigentes y que el académico hizo presente. Tengo una duda porque algo conozco de la 20.609, que es más conocida popularmente como la ley Zamudio, o de no discriminación arbitraria. ¿Por qué? Porque esa ley, cuando fue promulgada en julio del 2012, y hasta la fecha se han emitido alrededor de unas 500 sentencias APP. No, se han presentado 500 demandas en diferentes juzgados civiles del país. Y de esas cuales hay alrededor de 350 ya con sentencia. Lo que causa así curiosidad, que uno podría pretender que a raíz de las 18 categorías, entre las cuales está la integridad de género, que abarca esta ley especial sobre la no discriminación arbitraria, las personas que más han utilizado en términos de demandar a otros por una suerte de discriminación arbitraria, ha sido gente que viene del mundo de la discapacidad. Razón por lo cual, a lo mejor, mirándolo en perspectiva genérica, aparentemente esa ley no es tan mala, porque me dio la sensación de que nuestro académico, dentro de la batería de leyes que habló, le dio como una suerte de carga, a lo mejor estoy mala, escuché a lo mejor erradamente, le dio como una suerte de carga negativa. Más allá, digamos, de lo que pueda significar, pero dado que aquí hay varias minorías en el país, los migrantes, los pueblos originarios, el mundo de la discapacidad, bueno, la diversidad de sexo, en fin, y dado que numéricamente hablando, las personas que más han utilizado, yo lo digo porque tengo una hija con síndrome de Down y a mí me interesa el tema, y porque efectivamente han habido un par de sentencias favorables a las personas que han demandado a otras por discriminación y que ocurre bastante todavía. Es cierto que hay quizás una instancia utilitaria de este cuerpo legal que ha servido, insisto, mayoritariamente para la gente que proviene o que se inserta dentro de lo que conocemos como la discapacidad. Eso, no sé si al académico nos podría complementar algo más respecto al tema. Gracias, Marcelo. Sí, muchas gracias, Marcelo. Es correcto lo que usted plantea respecto al uso de esta ley, respecto a las estadísticas. La crítica que yo hago a esta ley, por cierto, no es crítica solamente mía, es que, primero, parece ser bastante redundante. O sea, en Chile, estando vigente la Constitución actual, artículo 19, número 2, se prohíbe la discriminación arbitraria, ¿cierto? Pues se garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley, y esa garantía constitucional ha estado siempre amparada por el recurso de protección de las garantías constitucionales. Y la jurisprudencia que existe en los tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, respecto a este 19 número 2, respecto a la igualdad ante la ley, es abundantísima, digamos. Entonces no se veía por qué era necesario establecer una acción especial, cuya tramitación, por cierto, es más engorrosa que el recurso de protección. Entonces, como siempre, el diablo se viste de ángel de luz. Y con una intención noble, que yo la reconozco como tal, una intención muy noble, de evitar injusticias respecto a grupos minoritarios, se iguala como grupo, más bien como una condición, objeto de protección jurídica, aquella que, así lo enseña la Iglesia, no puede recibir aprobación en ningún caso. Y así es como ha operado también en otros países. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy día? Porque por favor hay que mirar estas cosas con mentalidad de mediano y largo plazo. Tal vez hasta hoy tenemos 500 sentencias donde la mayoría han favorecido a personas con cierta discapacidad, lo cual cualquiera diría me parece muy bien. Pero ¿qué es lo que viene hoy día? Lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso como reforma a esta ley Zamudio es, primero, y esto tal vez lo esencial, quitar aquel inciso del artículo 2 que no considera discriminación arbitraria aquella que se funda en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental.
La razón por la cual muchas de las demandas de la ley Zamudio, cuando se pretenden con ella instalar como un bien digno de aprobación en sí mismo la orientación sexual o la identidad de género, muchas de ellas han sido rechazadas porque la persona demandada ha dicho, mire, yo estoy haciendo ejercicio legítimo de mi libertad de expresión, estoy haciendo ejercicio legítimo de mi derecho al trabajo y estoy haciendo ejercicio legítimo de, qué sé yo, cualquier otro derecho fundamental. Bueno, eso se pretende eliminar. Segundo, se quiere invertir la carga de la prueba. Tercero, se quiere eliminar una suerte de mecanismo para evitar lo que se llama las demandas infundadas, las demandas temerarias, ¿no? Que es la condena en costas. También se quiere eliminar. Bueno, y lo dejo hasta ahí porque son otros detalles más. Claro, lo que podría haberse considerado una ley bien pensada, hoy día vamos al paso siguiente, que es eliminar todas las cortapisas, que créanme, se incluyeron previendo que esto iba a pasar, para seguir avanzando la agenda. Y como siempre, amparado en buenas razones y en buenas intenciones para proteger a distintas personas y grupos minoritarios de efectivas injusticias. Esa es la crítica que hago a esta ley. Gracias, Álvaro. ¿Hay otra pregunta? ¿No? A ver, yo, padre, Celina. ¿sí? Yo quiero preguntarle a Álvaro porque a mí me llama bastante la atención todo el tema de cómo se está, como por decirlo así, como manipulando un poco, o cómo la parte de las leyes con la parte de la reingeniería social, ¿cierto? Entonces yo me pregunto respecto a los niños, respecto a la educación de los niños, a cómo entonces, cómo va esto de la reingeniería social, qué nos espera o cómo vamos caminando en el mediano o en el largo plazo. Álvaro, ¿cómo ve esta situación así como está el panorama en este momento y sobre todo como enfocado a la educación de los niños? Efectivamente, eso es y lamento ocupar esta expresión, pero eso es un campo de batalla, el de la educación de los niños. Les mencioné a la pasada lo que ocurrió el viernes pasado en el Tribunal Constitucional, en que se acogieron 2 requerimientos de inconstitucionalidad, uno presentado por un grupo de senadores, otro por un grupo de diputados, en que se impugnaron algunas normas del llamado proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Este proyecto de ley considera a los niños como sujetos de derecho, les garantiza su autonomía progresiva y un catálogo enorme de derechos cuyo ejercicio, o más bien, su más pleno ejercicio, es considerado el máximo bien del niño. La misma ley así lo define. El interés superior del niño es el máximo ejercicio y goce de sus derechos. Cualquier papá sabe, y cualquier mamá sabe, que un niño, por ese camino de reconocer sus derechos, exigir sus derechos, y reclamar sus derechos y ejercer sus derechos, se convierte rápidamente en un tirano, digamos. Y todo ello subordinando a un segundo plano el derecho preferente de los padres a educar y por lo tanto ejercer autoridad. Es un proyecto muy complejo. El Tribunal Constitucional afortunadamente acogió la impugnación de 3 artículos del proyecto de ley. Pero el proyecto de ley tiene 88 artículos. Tiene toda una parte final, no les quiero dar la lata en todo esto, que establece un sistema para que los niños por sí mismos, si es que consideran que se están viendo vulnerados en sus derechos, cuando yo le digo a los míos, anda a acostarte, pásame el celular a ver qué es lo que estás viendo, yo quiero revisar con quién estás chateando. Hoy hay norma expresa en este proyecto de ley, inviolabilidad de comunicaciones de los niños. Bueno, si el niño se siente vulnerado en sus derechos, va a poder acudir a una de las oficinas locales de la niñez, que es un nuevo ente administrativo, más burocracia, como si nos faltara, digamos, más burocracia, y iniciar por sí mismo un procedimiento Como en contra de sus padres. contra sus padres, por favor, pero si es que esto es realmente muy delicado.
Supuestamente la jurisdicción de las oficinas locales de la niñez es completamente voluntaria, pero hay una serie de normas, en particular artículos 74, 77 del proyecto de ley, que ponen en tela de juicio de que esa intervención sea estrictamente voluntaria. Mire, y va a ocurrir algo, y perdonen que lo diga, y esto me da pena y confieso que me da un poquito de rabia también. Los que más van a sufrir van a ser las familias más humildes. Porque tal vez las personas con más educación, con más recursos, van a poder contratar un abogado para que intervenga en estos casos y le pare el carro, en buen chileno, a este burócrata del Estado que quiere intervenir en las relaciones de familia de manera completamente innecesaria. Pero las personas más humildes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Yo lo veo de manera muy compleja esto, la verdad. Bueno, y este proyecto de ley establece la perspectiva de género, la identidad de género, el que las menores de edad pueden recurrir al aborto en las 3 causales que existen hoy día sin el consentimiento de sus padres. O sea, es realmente muy malo. Hoy se está planteando la posibilidad de que, además de lo que ya hizo el Tribunal Constitucional, el presidente de la República presente un veto supresivo para eliminar otras normas del proyecto de ley. Les adelanto como primicia, el veto se presenta mañana. Todavía no he podido ver el contenido, pero se presenta mañana. Se tiene que tramitar en el Parlamento, veremos cómo le va. Hay que rezar por estas cosas. Como les digo, lamentablemente la familia sigue siendo un campo de batalla. Magali, parece que quiere hacer una pregunta. Yo más que hacerle una pregunta, quería darle las gracias porque nos ha hecho una tan buena radiografía de cómo estamos actualmente en nuestra sociedad. Yo me gusta leer mucho y estar al tanto, digamos, de la ley y de lo que está pasando, que todo lo que me dijo me hace mucho sentido de lo que estamos viviendo. Entonces, yo solo querer darle las gracias a Álvaro porque hay mucha gente que no tiene idea de todas estas leyes ni de cómo, para dónde va nuestra sociedad. Así que a mí me hizo ver una radiografía súper clara de qué agua estamos pisando. Y gracias por eso. Daniela parece que también quiere preguntar, si abre su micrófono y eso. Gracias, Daniela. Daniela y Carolina. Carolina. Primero Hola, Daniela, después profe. Carolina. Hola, profesor, buenas noches. Yo le quería preguntar si usted ve alguna conexión entre esta ideología y el nihilismo, la falta de sentido que nosotros vemos en los jóvenes hoy día. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Sí, excelente pregunta. Y sí, sin duda que veo esa relación. Digo, a ver, se lo sintetizo en una frase que de hecho pude exponer ante el Tribunal Constitucional la semana pasada. Los niños no son más felices ni más plenos, ni crecen en su autonomía contra o sin la autoridad y la dirección de sus padres, sino que más bien con ellos y gracias a ellos. Y gran parte de la crisis de esta juventud que hemos visto en las calles de nuestro país de un buen tiempo a esta parte, ¿cierto? Es lo que se preguntaba don Gonzalo Vial hace varias décadas atrás, y decía, ¿dónde están sus papás? Si la crisis de la familia nos ha llevado a una crisis país muy grande. Claro, los niños andan por ahí perdidos. Es la orfandad por la crisis de la familia, por la falta del padre o la falta de la madre o la falta de ambos. Entonces, que un proyecto de ley, no solo un proyecto, por favor, esto está articulado en muchos proyectos de ley y en leyes ya vigentes, que vienen, como decía Laclau, a excitar aún más los conflictos que naturalmente se pueden dar en cualquier familia, por favor. Yo lo considero literalmente diabólico. Esa es mi impresión. Gracias. Carolina. Sí, gracias Álvaro, buenas noches. En 2 oportunidades comentó sobre el feminismo sano. Me gustaría saber cuál es el límite entre un sano feminismo y el otro que es tan nocivo. Porque si yo lucho porque una mujer pueda optar al trabajo, por ejemplo, también podría decir que una mujer exitosa está en oposición a una maternidad posterior, por ejemplo. Podría ser una anticoncepción velada el hecho que una mujer sea exitosa laboralmente hablando. Eso. A ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que la línea que divide
Es una línea muy tenue, pero a la vez una línea muy profunda. Yo sugeriría, en vez de aventurar una respuesta, dos lecturas. Se pueden recomendar muchas, pero primero la Carta a las Mujeres de San Juan Pablo II es realmente una joya. Yo creo que da luces muy interesantes para distinguir esas fronteras entre lo que puede ser un sano feminismo y un feminismo de género, a veces incluso velado. Y hay otro libro que además es muy citado por el Papa en distintas alocuciones, de una autora alemana que se llama Gertrude von Lefort, que se llama La mujer eterna. Es realmente una joya. Yo personalmente no he leído nada más profundo sobre esta expresión que ocupaba Juan Pablo II del genio femenino, pero sobre todo desde su dimensión teológica, que finalmente es la figura de la Inmaculada Concepción, es la figura de María. Yo creo que una mujer que es exitosa en su vida desde el punto de vista laboral está muy bien en la medida en que esa sea su vocación. Yo creo que hay muchas mujeres que postergan la vocación a la familia, a la maternidad, al matrimonio, por algo que no es que en sí mismo sea malo, no es que sea ilícito, pero que no es su vocación. Habrá que verlo caso a caso. Alguna mujer tendrá vocación por aquí, otra tendrá vocación por allá, pero que sea realmente su vocación y no simplemente un renegar de los roles o los estereotipos de género. Eso es completamente ideológico. Gracias, Álvaro. Cristian, levantó la manito. Sí, yo quiero hacer un supuesto, Álvaro. Supongamos que la ideología de género no exista y retrocedemos 20 o 30 años para atrás. Entonces, ¿cómo la sociedad se hace cargo de estas minorías de personas que existen en esta sociedad? Eso es por un lado. Yo creo, ¿qué harías tú, Álvaro, en ese caso? No existe la ideología de género, pero ¿cómo nos hacemos cargo nosotros como sociedad o como iglesia de personas que son distintas? ¿Ya? Que son distintas. Y tú nombraste dos cosas, que a esas personas hay que tenerle compasión. Yo creo que no hay que tenerle compasión. Y también mencionaste que Dios era orden. Yo digo que Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es amor, hay que amar a esas personas que son distintas. Entonces, ¿cómo conjugamos esta no ideología de género, esta ideología que tú puedes plantear para hacerse cargo de estas personas porque tienen que ser amadas igual que cualquier otro? Sí, a ver, no hay contradicción para nada en sostener que Dios es orden, que Dios es amor, que Dios es eterno, que Dios es padre. No, para nada. No quiero dar la lata, pero desde el punto de vista de la teodicea, bastaría poner sobre la mesa los atributos entitativos de Dios y veríamos que Dios es muchas cosas, siendo sencillamente simple y único. Por lo tanto, ahí no hay ninguna contradicción. Efectivamente, amar a todos y reconocerlos en su igual dignidad no implica aprobar por igual sus conductas. Esto es como el ABC de la ética, ¿no? De la ética en cuanto ciencia o de la filosofía moral, que muchas veces se sintetiza en una frase más bien religiosa que dice que hay que condenar el pecado y no al pecador. Pero es que, por favor, la condena del pecado es el amor al pecador. No hay auténtico amor al pecador si no se condena su pecado. Y el punto de vista ético diríamos lo mismo. No hay una auténtica consideración y aceptación de la persona como sujeto de igual dignidad si es que sus conductas, cuando son objetivamente incorrectas y que por lo tanto le hacen daño a esa misma persona, son consideradas como irrelevantes. Entonces, en concreto, por supuesto que la diferencia es un dato. La diferencia es un dato. Existen diferencias en mucho orden de realidad. Pero de ello no se sigue, lógicamente, que la diferencia de suyo sea un bien. El bien es la unidad. Y a veces ocurre que la diversidad atenta contra la unidad. Por favor, aquí yo no estoy abogando por exclusión de ningún tipo. No, inclusión, tolerancia, compasión, aprobación, en fin, tolerancia, lo que usted quiera. Pero es la verdad sobre la persona humana, pero también es la verdad sobre la conducta humana. A veces se diluye esa frontera y por este amor a todos, que yo lo suscribo sinceramente, ese amor a todos, terminamos pasando por alto que hay conductas buenas y hay conductas malas. ¿Significa que hay que prohibir todas las conductas malas? Ni siquiera Santo Tomás de Aquino propone eso. Hay algunas conductas malas que hay que permitir y en algunos casos más complejos,
sobre todo si son conductas más graves, hay que tolerar. Pero de ahí a aprobar, de ahí a recomendar, me parece que hay un salto gigantesco. Afortunadamente yo no soy autoridad, salvo dentro de mi casa. Por lo tanto, cuando usted me dice qué haría yo, bueno, yo tengo la gran labor, al igual que muchos de ustedes, de educar a mis hijos. Y a eso tendré que abocar todo mi esfuerzo. Muchas gracias, Álvaro. No sé si hay más preguntas. Evelyn. Evelyn. Sí, buenas noches. Lo mío muy cortito. Primero, Padre Héctor, agradecerle a usted la invitación de este brillante profesional. Realmente siento un orgullo, un placer haber escuchado un hombre con tanto intelecto. Y sobre todo que me quedó la sensación de que me gustaría volver a escuchar todo de nuevo porque no pude lograr tomar algunos apuntes muy importantes para una abuela, porque yo soy una abuela de 4 niños que no conocía nada de lo que usted ha hablado y me ha dejado como marcando ocupado. Don Álvaro, permítame darle las gracias y sentir que en nuestro país tenemos gente tan importante que debería tener más participación a nivel de que nosotros aprendiéramos y nos preocupáramos también por la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Eso es todo, Padre Héctor. Muchas gracias. Y don Álvaro, muy, muy agradecida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Evelyn. Lo de brillante es la luz sobre la pelada. No, de brillante. Bien, bien, bien. Te agradezco mucho, Álvaro, la exposición, el tiempo que nos has regalado. Tú sabes bien que será el Señor quien nos pague a todos los esfuerzos. Y los invito a todos a despedirnos encomendándonos a nuestra Madre María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan Muchas un buen gracias. descanso. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Nos va a dejar Gracias, Álvaro. mucho rato. Que esté muy bien. Muchas gracias.